Buenos días, soy Diana Bonet, editora de la revista Fronteras de la Historia. Para quienes no conozcan esta publicación, es del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y es especializada la revista en historia colonial hispanoamericana. Doy inicio a la tercera sesión de conversaciones con Fronteras de la Historia, una serie que ha sido pensada como parte de la Feria Virtual del Libro, pero además como un espacio que nos permite abrir nuestra revista a todos los interesados en la historia. Hoy nos acompaña desde Nueva York Beatriz Carolina Peña, profesora asociada de Queens College. La profesora se desempeña en el programa de maestría en el Departamento de Literatura y Lenguas Hispánicas y forma parte del Seminario sobre América Latina de Columbia University. Quiero agradecer especialmente a la profesora Beatriz Carolina Peña por acompañarnos hoy. Quiero saludarla en nombre del equipo de la revista y hablar con ella sobre su artículo Hilario Antonio Rodríguez, un hispano caribeño de La Habana en la Nueva York de 1746-1757. Muchas gracias, Beatriz Carolina, por acompañarnos. Quiero saludarte y quisiera que nos contaras inicialmente cómo surgió esta investigación. Hola, buenos días. No, muchísimas gracias a ti, gracias por la entrevista, gracias por interesarte en el trabajo que estoy realizando, en esta investigación, que me gusta mucho, me apasiona mucho. Así que gracias a ustedes y de paso aprovecho para agradecer al comité que revisó el artículo, o las 4 personas, mejor dicho, que revisaron el artículo. Me sirvieron de guía, aunque algunas veces no podemos complacerlos a todos, sobre todo porque los artículos tienen una extensión limitada, ¿no? Así que muchísimas gracias. Pues mira, el inicio de esta investigación es la prehistoria de la investigación. El inicio fue en 1999, cuando estaba tomando un curso de doctorado que se llamaba Nueva York, Centro y Lugar de Tránsito del Nomadismo Cultural Hispano. Lo dictaba un poeta español que era profesor aquí en una de las universidades de Nueva York, y el curso era básicamente sobre escritores hispanos en Nueva York, desde el siglo XIX sobre todo y siglo XX. Pero al final ya del curso, cuando llegó el momento de asignar los temas para investigación, él me dio una tarea especial, distinta a la que le dio al resto de los estudiantes. Me dijo, quiero que investigues sobre unos negros españoles que vivían en Nueva York en el siglo XVIII. Más tarde me dio otras 2 pistas y con eso me lancé a trabajar, a buscar qué era esto de estos Spanish Negroes, negros españoles en la Nueva York colonial. Y efectivamente conseguí que había habido un grupo que había estado inmiscuido en una conspiración, en un complot en 1741. El tema me apasionó muchísimo. Tuve que buscar mucho porque aparte de eso había poco. Entonces tuve que leer muchos distintos textos históricos sobre Nueva York, la historia colonial de Nueva York en el siglo XVIII, y en particular lo que había entonces, que tampoco era mucho, sobre la conspiración de 1741. Una de las conspiraciones tal vez que ha sido más controversial porque no se sabe a ciencia cierta en qué consistió, qué tanta extensión tuvo, pero en fin, el punto es que había este grupo inmiscuido. De allí pues realicé por supuesto el trabajo final para este profesor. Luego entonces continué y presenté una ponencia en un congreso y más adelante convertí eso en un artículo. Puse el tema a un lado, pero siempre pendiente, ¿no? Siempre allí digamos, como una asignatura pendiente que tenía, porque era un tema más que todo histórico y en aquel momento yo tenía que concentrarme más en los estudios literarios propiamente dicho.
Pero más adelante, cuando ya me especialicé en estudios coloniales y había ya entrado tal vez por la puerta de atrás a la historia, a los estudios históricos, gracias a la interdisciplinaridad propia de los estudios coloniales, entonces ya después de un último proyecto en el que estuve trabajando, que lo culminé en el 2017, proyecto largo, decidí regresar a este tema. Y ya había ido también poco a poco acumulando materiales, etcétera. Entonces, es así como llego, a través de lecturas, llego entonces a darme cuenta de que hay algunos materiales que podrían ser de interés en el tema, que estaban en la New York Historical Society, la Sociedad Histórica de Nueva York, y de allí, de más lecturas, etcétera, entonces llegué a los archivos de Albany, que es la capital del estado de Nueva York, está como a 3 horas de acá, donde encontré entonces alguna documentación, incluyendo, por supuesto, la documentación de Hilario Antonio Rodríguez. Entonces, ese es el Muy bien. trayectoria. A eso me quería referir. Para los que no conocemos los archivos de los Estados Unidos, los archivos de Nueva York, es fácil conseguir información sobre las colonias hispánicas, es fácil encontrar esta información. Bueno, en concreto en Nueva York, digamos que en el archivo estatal conseguí alguna información, pero dispersa, que se inicia desde el siglo XVII, en concreto desde 1600. Tengo un artículo, un documento, un manuscrito, el más antiguo desde 1688. Y luego, a partir de allí, algunos documentos dispersos en algunos momentos, algunas solicitudes de personas que están esclavizadas, que son hispanas y dicen ser personas de condición libre y que desean su libertad. Lamentablemente, esa escasez de documentación sobre este tema en concreto y sobre temas hispanos en general se ve agudizada por el hecho de que el archivo se quemó en 1911, el 27 de marzo de 1911. Entonces, por supuesto, esto trajo como consecuencia la destrucción de muchísimos documentos, incluso los documentos con los que yo trabajé, pues están también deteriorados, ¿no? En algunas partes manchados, en otras partes quemados, etcétera, que tampoco son documentos que se encuentran en su integridad. Ahora bien, en otros archivos hay documentación, por ejemplo, hay varias colecciones de documentación y de libros raros en distintas bibliotecas de los Estados Unidos. Está, por ejemplo, la Biblioteca Teresa Lozano, el Instituto Teresa Lozano de Estudios Latinoamericanos en Austin, donde hay una biblioteca muy importante también, Benson, si no mal no recuerdo, que conservan mucha documentación sobre Latinoamérica, colonial y contemporánea también. Así que, bueno, volviendo al origen de la pregunta, en Nueva York en concreto no hay mucho. Otra cosa que quería decir con respecto a esto es que debió haber habido mucha más documentación en el archivo del Tribunal del Vicealmirantazgo. ¿Por qué? Porque el Tribunal del Vicealmirantazgo era la instancia a la que los dueños de barcos, los corsarios hispanos recurrían cuando consideraban que un barco que les habían tomado los ingleses y que lo habían traído a Nueva York era una captura ilegal o había sido una captura injusta. Entonces, allí sí debió haber habido mucha documentación, pero lamentablemente gran parte de esa documentación también se ha perdido, está destruida. Muy bien. Pasemos entonces al artículo. ¿Quién era Hilario Antonio Rodríguez? ¿Y en qué contexto se sitúa esa existencia en Nueva York? Hilario Antonio Rodríguez fue un joven de La Habana, Cuba, de condición libre, negro, que llegó a Nueva York en 1746 como presidiario de un barco en el que él estaba trabajando y que al llegar a Nueva York fue víctima de secuestro, se podría decir. Bueno, eso lo puedo explicar un poquito mejor más adelante, pero el punto fue que al llegar a Nueva York, el dueño del barco que lo había atrapado lo vendió como esclavo, aun cuando él era de condición libre originalmente. Lo vendió como esclavo y esa persona que lo compró
lo llevó a distintos destinos. Lo mandó por un tiempo a Honduras, en un barco a trabajar. Después lo trajo nuevamente a Nueva York, lo mandó a Orange County, al condado de Orange, que está más o menos aproximadamente hoy como unos 110 kilómetros de acá, y lo tuvo trabajando en una fábrica de vidrio. Y después de allí, entonces, cuando este dueño, que era Christian Hartel, el que lo compró primero, murió, entonces pasó a la propiedad del cuñado de Christian Hartel, que era un señor llamado Cornelio Stibaud, y Cornelio Stibaud entonces lo trajo nuevamente a la ciudad, y en la ciudad lo tuvo trabajando en una panadería. Esto se podía hacer, se les podía alquilar. Si el dueño del esclavo, el amo, no tenía digamos, un rol que él consideraba apropiado para este esclavo, entonces también lo podía alquilar. Y obviamente Thibaut lo alquiló a una panadería donde Hilario estuvo trabajando hasta que tuvo la oportunidad entonces de escribirle a su familia en Cuba, y consiguió alguna documentación que trajo y finalmente la presentó conjuntamente con una solicitud para la concesión de su libertad, en base al hecho de que él realmente era una persona de condición libre originalmente en Cuba. Y eso era lo que esta documentación trataba de probar. Muy bien, Beatriz, pues quisiera saber si quieres añadir algún otro elemento que te parezca muy relevante para entender el caso, o si continuamos adelante con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la siguiente pregunta dependiendo de eso? Mira, quiero preguntarte qué tipo de historia, cómo calificas este tipo de historia que tú haces. Bueno, mira, con respecto a otros elementos de la historia de Hilario Antonio Rodríguez que me parecen relevantes, diría lo siguiente. Lo primero es que las personas de color que formaban parte de la tripulación de barcos españoles y que, por supuesto, estaban allí en el teatro, digamos, de guerras de España, Inglaterra, Francia y Holanda, corrían un gran riesgo. Mientras los hombres blancos que tripulaban esos barcos pasaban a ser prisioneros de guerra, que también, por supuesto, era caer en la calamidad, pero estos hombres tenían al menos la esperanza de que en el momento en que la guerra terminara, la guerra finalizara, podrían entonces regresar a sus países y disfrutar de su condición de personas libres. Mientras que las personas de color que estaban en estos barcos podrían ser indígenas, mulatos y negros, inmediatamente al llegar a los tribunales de vicealmirantazgo de las distintas provincias británicas en Estados Unidos, entonces eran generalmente vendidos como esclavos. Se daba otro fenómeno también que es importante. Muchas veces los dueños de los barcos que capturaban estos otros barcos españoles, cuando presentaban los barcos al tribunal de vicealmirantazgo para que los juzgaran como presas legales de guerra, entonces, y presentaban a estos individuos de color como esclavos en territorios hispánicos, y por supuesto entonces tendrían que ser esclavos en territorios españoles, a veces en muy raras circunstancias, pero sí se daba que el juez del vicealmirantazgo los decretara como personas libres. Sin embargo, por el prejuicio que ya existía de que las personas de color eran esclavas, entonces de esto los corsarios se aprovechaban y vendían a estas personas muchas veces después de haber pasado por el vicealmirantazgo, como le pasó a Hilario Antonio Rodríguez, que como caso raro, lo designaron como hombre libre, y sin embargo el dueño del barco lo vendió, y así le sucedió a muchas otras personas. Esos son elementos, creo que, muy relevantes. Muy importantes, sí. Sí, otro elemento muy importante sería el hecho de que estas personas tenían
una resiliencia que les permitía no darse por vencidos. Y en el caso de Hilario Antonio Rodríguez, que llegó en 1746 a Nueva York y que fue esclavo por 11 años, que se sepa, porque luego no sabemos exactamente cuál fue el desenlace de su caso, parece que hay luz por la documentación, una parte de la documentación que encontré, parece que había luz para que él recuperara su libertad, pero no sabemos realmente al final el desenlace del caso, ¿no? Pero el punto es que estos hombres tenían la fuerza, el deseo, que su espíritu no se quebraba hasta el punto de que cuando tuvieran la oportunidad no solicitaran la libertad. Otra cosa que me conmueve como persona de este siglo es que los niños que se ponían a trabajar en estos barcos lo hacían desde edades muy, muy tempranas. Y no podemos concebir hoy la realidad, ¿no? Este muchacho llegó a Nueva York realmente no con 14, con 13 años, le faltaban unos pocos meses, porque él nació en octubre aproximadamente y llegó a Nueva York en junio. Entonces, él nació en el 32 y llegó en el 46, o sea que ni siquiera tenía los 14 años, debe haber tenido como unos 13 años. Y como digo, pues este no era el caso único, era la realidad de la época. Los niños estaban primero como pajes a estos barcos, ¿no? Y allí crecían. Luego está el problema del secuestro que decía antes, ¿no? De que las personas podían ser secuestradas en el Caribe y llevadas a cualquier tribunal de vicealmirantazgo y ser convertidas en esclavos. Y luego también hay otro factor que salta a la vista después de que uno piensa mucho en el caso, y es también que hay una especie de complicidad de las sociedades a donde estos muchachos llegaban, porque se aceptaba que personas que eran de condición libre originalmente en sus países fueran esclavizadas en Nueva York. Al margen también está el hecho de que nos damos cuenta entonces de que Nueva York, como efectivamente el título de ese curso que yo tomé en el 99 decía, era un lugar le pertenecía a los hispanos de alguna manera ya desde el siglo XVII, desde finales del siglo XVII. Hay un caso interesantísimo y brevemente lo refiero, por ejemplo, de un hombre que le escribe al gobernador en 1688 y le dice, mire, mi esclavo que yo compré en el Caribe me costó 80 reales de a 8, que era como decir el real de a 8, como decir el dólar, ¿no? Exacto, como decir el hoy, era como decir la moneda que internacional, ¿no? De peso. Y dice, oye, este hombre era un indio, o indígena, una palabra que prefiero. Este indígena lo compré en el Caribe por 80 reales de a 8 y ahora le aconsejaron y le pidió a usted, gobernador, que lo deje libre. Pero yo sé que ustedes lo van a llamar para que rece el Padre Nuestro y comprobar si realmente es cristiano, y sé que si es cristiano le van a dar la libertad y si no es cristiano no se la darán. Pero si resulta que este indígena es cristiano, yo le agradecería que me lo dejara por el término equivalente a los 80 reales de a 8 que pagué por él. Este es un caso de 1688, ¿no? Entonces, el punto es, el punto general, digamos, la generalización en este caso es que ha habido una larga historia de españoles en Nueva York, oprimidos o no oprimidos. Beatriz Carolina, la historia de Hilario Rodríguez podría caracterizarse, o tu ejercicio más bien sobre él, como un trabajo de microhistoria. Sí, efectivamente. Es un estudio de caso, ¿verdad? Y lo que yo trato de presentar acá, o lo que presento acá, es el estudio de un individuo en particular, la historia de un individuo en particular que estudio y me sirve entonces para presentarlo en el contexto del conflicto en ese momento de la guerra de la oreja de Jenkins. Su conflicto me sirve también para presentar el proceso
que seguían los corsarios al llegar a Nueva York frente al vicealmirantazgo. Me sirve para también presentar el problema de que pese a que el individuo fuera considerado o fuera el juez tomara la decisión de que el individuo era libre, entonces era convertido en esclavo. Y pues sí, este problema, ¿no?, de la existencia de los Spanish Negros en Nueva York como un tema general viene a estar representado por esta microhistoria que es la de Hilario Antonio Rodríguez. Muy bien, y podríamos decir que los diferentes trabajos que él ocupó, el estar a cargo de varios esclavistas o al mando de varios esclavistas, lo habilitó, lo hizo diestro para poder buscar los mecanismos para regresar a Cuba. Sí, creo que fue un conjunto de elementos. Lo primero es que, bueno, cuando llegó era muy joven, apenas tenía 13 años, ¿no? Como dije antes, no sabía inglés, un hándicap terrible, ¿no? Para él en aquel momento, para defenderse, para hablar, para decir, no soy esclavo. Entonces no sabía inglés, era muy jovencito, tenía una serie de condiciones que no lo ayudaban. Claro. O a medida que va pasando el tiempo y va conociendo mejor su entorno, se va codeando con otros esclavos, conoce indudablemente a otros esclavos procedentes de países, o mejor dicho, de las colonias hispanas. Entonces, a través de eso se da cuenta de que hay un proceso, le informan de que hay un proceso a través del cual él puede solicitar su libertad siempre y cuando demuestre que era un hombre libre en su país, ¿no? Entonces, aparte de esto, pues sabe inglés. Entonces, en el trabajo que estoy realizando actualmente, llega un momento en que digo que para solicitar la libertad, estos hombres tenían, o sea, el proceso de llegar a poder realizar un documento para solicitar la libertad era casi como ganarse la lotería, porque igual como en el presente no podemos realizar un documento legal sin utilizar un notario, un escribiente, aún más estas personas como extranjeras y que no tenían el inglés como primera lengua, requerían una persona que conociera el procedimiento, que pudiera verter en una lengua específica propia de los tribunales esta solicitud. Entonces tenían que buscar una persona que estuviera dispuesta a elaborar ese documento, que lo hiciera de manera gratuita, porque estos hombres no tenían ninguna manera de obtener dinero. Que conocer a esta persona, evadir el ojo del amo, que estaría allí pendiente de todos los movimientos que estaba pendiente y que además gozaba de una serie de cercos sociales que le permitían continuar con el esclavizamiento de ese individuo. Entonces, darse todos estos factores era casi como ganarse la lotería. Y eso solo se podía lograr después de que la persona tuviera una serie de experiencias y el conocimiento de que podía solicitar su libertad. Entonces, sí, la respuesta es sí. Su trayectoria, el llegar a los 21 años de edad, el conocer a otras personas y el conocer también la dureza de la vida esclava, todo eso lo prepara psicológicamente y lo prepara desde el punto de vista del conocimiento para abogar por su libertad. Tú lo defines textualmente como un individuo que tenía las múltiples vulnerabilidades en el ámbito de las colonias británicas, por su juventud, por su raza, catolicismo, identidad hispana y desconocimiento del inglés. ¿Podrían asemejarse esos límites que tenía en ese momento Hilario Antonio Rodríguez a los que tienen ciertos migrantes en la actualidad? Sí, me encanta esa pregunta porque pone mi trabajo, mi investigación y la historia de Hilario Antonio Rodríguez en el contexto contemporáneo. Actualiza, ¿no?, el tema y no lo deja atrás como algo que ya no tiene relevancia hoy en día.
Si bien el catolicismo y la juventud hoy probablemente no sean elementos que estén en contra de un individuo que viva en Nueva York o en alguna otra parte de los Estados Unidos, mucho menos en Nueva York porque somos muy, digamos, la ciudad es mucho más abierta, ¿no?, al inmigrante. En otros lugares de los Estados Unidos la realidad es otra. Pero en Nueva York pues hay mucha más apertura. Ahora bien, todavía el desconocimiento del inglés y el hecho de tener de ser hispano desde el punto de vista, digamos, de las diferencias socioeconómicas, ¿no?, que existen, pueden ser, por supuesto, desventajas. Ahora mismo, durante esta pandemia, se ha determinado que los dos grupos más afectados por la pandemia aquí en Nueva York son los afroamericanos y los hispanos. Y la razón fundamental es porque al principio, cuando se comenzaron a dar las instrucciones, recomendaciones, porque aquí no hay una cuarentena obligatoria, cuando se comenzaron a dar las recomendaciones y todavía no se había ordenado el cierre de los negocios, muchos de estos hispanos y de estos afroamericanos tenían que ir a trabajar, de manera tal que se vieron más expuestos, ¿no? Entonces, sí, pertenecer a estos grupos todavía constituye elementos de vulnerabilidad. Además, porque volviendo a lo de la pandemia, muchas de estas personas, por el tipo el tipo también de alimentación que tienen una serie de condiciones preexistentes que también los hace más vulnerables a la epidemia. Muy interesante. Para ir cerrando, ¿qué aportes ofrece esta historia al periodo colonial específicamente? Y si alcanzamos a decir algo, ¿tú crees que la Academia Norteamericana se interesa por este tipo de estudios? ¿Hay interés en la América Española? Sí, bueno, mi tema está muy poco estudiado. El tema de los Spanish Negros está muy poco estudiado. Hay referencias a los Spanish Negros en los varios estudios que hay sobre la conspiración de 1741, pero el estudio en sí de la esclavización de hombres libres procedentes de las colonias hispánicas desde el siglo XVII es un tema verdaderamente virgen. Así que sí, es un aporte. Y en cuanto a los estudios sobre Latinoamérica en Estados Unidos, sí, son muy importantes. Todas las personas que se dedican como yo, por ejemplo, a los estudios coloniales, tienen mucho interés en todos estos temas, ¿no? Y los estudios coloniales, tanto en historia como en literatura. Los estudios coloniales tienen una gran ventaja y es la interdisciplinaridad, ¿no?, que creo que lo dije antes, de este campo. Entonces, todas las personas que hacen estudios coloniales pues tienen un gran interés en Latinoamérica. Por otra parte, hay archivos, bibliotecas que tienen una riqueza de documentación. Hay muchos libros raros del siglo XVI, XVII y XVIII en muchas bibliotecas de los Estados Unidos, porque hubo muchos bibliógrafos, bibliófilos, perdón, muchas personas que compraron esos libros antiguos y todavía se conservan. Casi toda universidad que se respete tiene un departamento, un área, un sector de estudios latinoamericanos. Y hay generalmente también un director de estudios latinoamericanos. Así que sí, hay mucho interés en los estudios latinoamericanos. Beatriz Carolina Peña nos ha acompañado en esta tercera sesión de Conversaciones con Fronteras de la Historia. Quiero agradecerte, desearte lo mejor en este momento de pandemia en Nueva York y esperar que vuelvas también a presentarnos tus escritos a la revista. Invito a todas las personas que nos ven en este momento a que no solamente miren este video, sino que se remitan directamente al artículo que lo encuentran en la revista Fronteras de la Historia 25.1. Y muchísimas gracias
y hasta la vista, Beatriz Carolina. Gracias a ustedes, gracias a Fronteras de la Historia y gracias a ti, Diana. Muchísimo gusto. Lo mismo digo.